doctores. El día de hoy les vamos a presentar displasia del desarrollo de la cadera. Listo, entonces como tema de introducción, primero tenemos la embriología, cómo se va a desarrollar la cadera. Tenemos que va a tener dos periodos en el desarrollo, el embriogénico y el fetal. El embriogénico va a estar presente hasta las 8 semanas y el fetal desde las 8 semanas hasta el término del embarazo. Después tenemos el separado. Entonces, en el periodo embriogénico vamos a tener que a la tercera semana vamos a tener los botones de las extremidades que van a comenzar a llenarse de mesénquima. Aunque la cadera va a tener poca diferenciación, los pies y los dedos muestran alguna evidencia temprana del desarrollo, como vamos a ver en la imagen A. A partir de la quinta semana, el blastema del los innominado se va a separar en 3 masas. Después de estas 3 masas vamos a poder identificar el ilion, el isquion y el pubis. También vamos a ver que la diáfisis femoral va a empezar a mostrar células precartilaginosas que posteriormente van a convertirse en cartílago y posterior a eso ya en hueso. Centralmente, el cartílago va a crecer por proliferación celular y en la periferia el crecimiento va a ser aposicional. Posteriormente, a la sexta semana, tenemos que la diáfisis femoral, al inicio, la diáfisis femoral va a estar compuesta de cartílago diferenciado con la cabeza del fémur. En cambio, el fémur más distal y el trocánter van a aparecer progresivamente posteriormente en ese orden. Al final de la sexta semana, ya, el acetábulo va a tener lugar por la fusión del primordio cartilaginoso del ilion, que va a contribuir a los 2/5 de la formación del acetábulo. El isquion igual va a contribuir los 2/5 y el pubis con el 1/5. Entonces eso vamos a ver en la imagen A, que vamos a tener los primordios del ilion y del pubis, y también que va a estar el fémur medianamente desarrollado. Y al final vamos a tener que los primordios ya van a estar, los primordios del ilion, el pubis y el isquion ya van a estar formados, como se ve en la imagen B. En la octava semana, en cambio, vamos a tener que va a haber una notable profundidad del acetábulo y el trocánter mayor que llega a ser evidente. Entonces, en esta semana el cartílago ya va a ser hialino y se vasculariza el ligamento redondo. El labrum va a mostrar signos de desarrollo, como vamos a ver en la imagen C, que el acetábulo ya va a tener esa profundidad que describí anteriormente y el fémur que ya va a estar un poquito más desarrollado. ¿Sí me están escuchando? Sí, yo sí. Ah, ya, ok. Listo. Vamos bien, Diana, Entonces, vamos. ya. Listo. Después tenemos el periodo fetal, que este va a ser a partir de la octava semana. Entonces, a la octava semana vamos a tener el crecimiento de los vasos sanguíneos, va a invadir ya la fosa acetábula profunda y se va a formar un tejido sinovial, justamente alrededor de la reflexión del labrum, que es el llamado limbos. A la 11ª semana tenemos que la cadera ya está formada por completo. La cabeza femoral va a medir aproximadamente 2 milímetros y va a mostrar signos de irrigación. A partir de esta semana vamos a ver lo que es el agrandamiento de la cabeza del fémur y de los trocánteres. A la 16ª semana la musculatura en cambio ya va a estar bien desarrollada y se pueden observar movimientos activos. Muy bien. Entonces, Diana, un poquito hay una pausa. Esta parte, obviamente, el aprenderse las semanas y toda esta cosa es como un poco difícil para todos, ¿no? Sí. Si uno tiene que pensar que si uno se tendría que aprender así de los dedos, del codo y eso sería imposible. Es decir, la cabeza no, el cerebro humano no está diseñado para eso. Pero para mí, ¿qué es lo importante? Que ustedes sepan que todas estas estructuras, como dijo Diana, a las 11 semanas la cadera ya está formada. En esta Sí. enfermedad, lo más importante es saber que a partir de las 11 semanas usted ya puede empezar a tener problemas de cadera. ¿Por qué? Porque una displasia de cadera, como su enfermedad lo dice, va desde el inicio de la formación hasta inclusive 1 año, 6 meses después de haber nacido el bebé.
Entonces, tomen en cuenta esta parte de la gestación porque entre más temprano haya una displasia, una alteración en la formación, que empieza a partir de las 16 semanas, ustedes van a tener peores caderas. Es decir, si ustedes hacen una diferenciación a las 16 semanas, 20 semanas, es probable un feto que ya tiene o una cadera luxada o una displasia de cadera, tomando en cuenta todo lo que nos dijo Diana. Bueno, siga. Ya, listo. Entonces, pues justamente, o sea, lo más importante de esta parte sí es justamente que a las 11ª semana ya está desarrollada la cadera. Tenemos que al final de la gestación, o sea, posterior a la 11ª semana, va a crecer tanto la cabeza del fémur como el acetábulo, pero la cabeza femoral va a crecer mucho más rápidamente que el acetábulo, de modo que al final de la gestación solamente el 50% de la cabeza va a estar cubierta por el techo acetabular. También es importante mencionar que al final de las 4 semanas es cuando más vulnerable se ve la cadera a las fuerzas mecánicas como la aducción. Que va a favorecer al desarrollo de la displasia de la cadera. Muy bien, siga. Listo. Posteriormente tenemos un poco de anatomía, que la articulación coxofemoral está formada tanto por el acetábulo como por la cabeza femoral. Entonces, el acetábulo ya tenemos un poquito más esto orientado a los adultos, que va a mirar hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera, que es una cavidad en forma de copa que está que se incompleta justamente por abajo en la escotadura acetabular, que es justamente esta parte de aquí que no está cubierta, que justamente no está, que está justamente incompleta. Entonces, en esa parte vamos a tener el ligamento acetabular transverso. Ya. También otras estructuras importantes a saber en esta patología es el labrum, que esta va a ser la estructura fibrocartilaginosa, que justamente vamos a verle ahí. Esta va a bordear el acetábulo y lo va a hacer más profundo. En la parte de abajo, como ya se mencionó, está el ligamento transverso, que es en cambio este de aquí. Eh, el ligamento redondo, en cambio, va a ser una banda aplanada que se origina en el ligamento transverso y en los límites de la escotadura isquiopúbica y se va a insertar justamente en la fosita de la cabeza del fémur. También en la parte, en el fondo del acetábulo vamos a tener el tejido pulvinar, que es un tejido que es graso y va a estar cubierto por una delgada membrana sinovial. Bueno, aquí vamos a ver otra imagen donde se van a observar las estructuras que ya se mencionó. En cambio, la cabeza femoral tiene forma de esfera, mira hacia arriba, hacia adentro y ligeramente hacia adelante, y posteriormente presenta una fosita donde justamente, como vimos en la imagen anterior, se va a insertar el ligamento redondo. Listo. También es importante mencionar los núcleos de osificación. Entonces, la edad media donde se va a ver el núcleo de osificación de la cabeza femoral es a los 6 meses y el límite superior es al año. El núcleo de osificación igual del trocánter mayor en la mayoría de niños se va a ver a los 3,5 años y el límite superior es hasta los 5 años. La soldadura de la rama isquiopubiana se va a ver en los 7 años aproximadamente y el núcleo de osificación del trocánter menor aproximadamente a los 9,5 años, con un límite superior de los 12 años y medio. También es importante mencionar lo que es el cartílago trirradiado, que va a ser la parte en la cual no van a estar fusionados aún el ilion, el isquion y el pubis. Como vemos, se va a formar aquí una imagen en tipo de Y, por lo cual se llama de esta manera, que es justamente esta, bueno, un poquito, se dice que este cartílago va a fusionarse a partir de los 16 y 18 años.
Ya. Posteriormente tenemos también dentro de la anatomía a los ligamentos. Tenemos que el ligamento iliofemoral es un ligamento que va a tener dos bandas, justamente, que por lo cual le dan una apariencia igual en forma de Y, que se va a tener su origen en la espina ilíaca anterior-inferior y se va a fusionar con el tendón del recto anterior y se va a insertar en la línea intertrocanteria del fémur. Este ligamento se dice que es el más resistente de los tres. Ahí tenemos el púo femoral, que en cambio va desde la porción púbica del acetábulo y el pubis a la parte inferior de la línea intertrocanteria. Y el isquiofemoral, que en cambio se lo ve desde la visión posterior del, de la imagen. Y también se va a ver una zona orbicular, que es igual justamente la que está señalada en la imagen, en la parte de abajo del cuello del fémur. Muy bien. Ya. También dentro de los músculos vamos a tener los músculos flexores, donde vamos a encontrar el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata y el recto anterior, que son los más importantes. Dentro de los extensores, al músculo posterior del muslo y glúteo mayor. Dentro de los abductores, al glúteo mediano y menor. Dentro de los aductores, a los aductores, el mediano, el menor y el mayor. Que son los principales. Dentro de los rotadores, los internos, que son el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano y el menor, y los rotadores externos, que son el obturador interno y externo, los gemelos superior e inferior, el piramidal, el cuadrado crural y el glúteo mayor. Entonces, dentro de la irrigación tenemos que esta igualmente va a cambiar de acuerdo a la edad del paciente. Tenemos que desde el nacimiento hasta los 4 años, la mayor parte de la irrigación va a estar dada por la arteria circunfleja femoral medial y la lateral, y va a tener contribuciones importantes de la arteria del ligamento redondo. A partir de los 4 años hasta la edad adulta, la irrigación va a estar dada por las arterias retinoculares, los retinoculares, que son el principal suministro con un aporte mínimo de la circunfleja lateral y la arteria del ligamento redondo. En la edad adulta, el principal suministro de sangre proviene de las arterias epificiarias de las circunflejas femorales medial y lateral. Entonces aquí vemos una imagen donde vamos a observar cómo está irrigada la articulación de la cadera. La irrigación viene de la ilíaca, tanto de la ilíaca externa, que da la rama a la arteria femoral. Y justamente la femoral se va a dividir en la arteria circunfleja medial y la circunfleja lateral, que tiene 3 ramas, la rama ascendente, la transversa y la descendente. Ya. También tenemos a la ilíaca interna, que va a dar a la rama de la arteria del ligamento redondo, que va a irrigar ya en el adulto en una muy pequeña parte a la cabeza del fémur. Listo. Muy bien. Y la inervación, que está dada por el nervio crural, el obturador accesorio, el glúteo superior y el cuadrado crural. Listo, Doc. Eso es más o menos casi la anatomía que yo tenía que presentar. De ahí viene Carlitos. Perfecto, Diana. A ver, punto de orden ahí. A los que han tenido oportunidad de operar conmigo, si ustedes se dan cuenta, yo las primeras preguntas que les hago es sobre anatomía. Anatomía, irrigación, vascularización, inervación, absolutamente todo eso, porque esta es una enfermedad, toda la ortopedia es una parte básica de la anatomía. Siempre, 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 por favor, estudien anatomía. Y yo aún no sé conceptos de anatomía, que siempre, no sé si ustedes me han visto antes de operar, yo tengo un programa ahí en el celular que entro y reviso siempre otra vez la anatomía, porque es la parte fundamental de la ortopedia. Y yo es lo que siempre les digo, ustedes las 3 primeras preguntas son de anatomía y son las que siempre fallan. Entonces, esta parte de la clase que la dio Diana, ya no puedo darles resumido, hay otras cosas que son conceptuales, y eso sí les puedo ayudar yo, pero las cuestiones anatómicas es una cosa que ustedes las tienen que aprender de memoria. O
sea, yo no puedo darles aprendiendo esto de memoria. Entonces, por favor, la anatomía de la cadera, la embriología de la cadera, ya depende de cada uno revisarla cada vez. Bueno, entonces ahorita que ya vamos a empezar con los conceptos de lo que es displasia y el tratamiento, ahí sí yo puedo intervenir más. Diana estuvo muy bien y muy resumido. Depende ya de cada uno que sigue estudiando esto. Bueno. Sí, doc. Okay. Ahí se ve mi presentación. Sí, sí se ve. Carlitos. Dele, Carlos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ya en sí de la displasia del desarrollo de la cadera. Declaramos no tener conflictos de interés en la realización y presentación de este tema. Como introducción, primero vamos a definir un poco acerca de la terminología. ¿Qué es displasia? Subluxación y luxación. La displasia es la alteración del desarrollo a nivel de la articulación que puede incluir, o sea, en este caso la articulación de la cadera, que incluye el tejido óseo y las partes. La subluxación es una persistencia de contacto entre las superficies articulares de la cabeza y del acetábulo. Esto ya se considera una posición anómala. Y la luxación es cuando ya no existe contacto entre las superficies articulares de la cadera, es decir, en este caso la cabeza femoral y el acetábulo. Hablando un poco de la epidemiología, tenemos que posee una incidencia mundial variable. Esto es debido a diferentes factores de riesgo, que ya los voy a explicar más adelante. Se habla que en países desarrollados la frecuencia es de 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos, y en vías de desarrollo aumenta bastante, podría decirse, de 4 a 14 por cada 1000 nacidos vivos. La frecuencia es mayor en el sexo femenino, se hablaba de 3 a 4 en relación al sexo masculino, y es más frecuente en la cadera izquierda. Esto es debido a posicionamiento, el posicionamiento más común dentro del útero es occipito ilíaco izquierdo. Esta epidemiología la saqué de un artículo de Bolivia, entonces es lo que se asemeja un poquito más a nosotros. Los factores de riesgo tenemos predisponentes, entonces había un factor genético, hablaba de, es el más significativo y no está todavía muy clara su forma de transmisión, ¿sí? Pero dice que es de 3 a 4 veces más probable que tenga una persona si es que ha tenido antecedentes dentro de la familia. El sexo, como les expliqué, es mucho más frecuente en mujeres, 3 a 4 veces que en el varón. Las enfermedades de ligamentos familiares, en donde hay hiperlaxitud ligamentaria. La raza, se ha visto que es mucho más frecuente en raza blanca y casi nulo en raza negra y amarilla. La edad gestacional es mucho más frecuente en prematuros, debido a una... porque no hay esa compresión mecánica, que también representa un factor de riesgo. Y el tabaquismo materno, se está haciendo estudios, pero aún no se ha visto una relación y una incidencia directa. Los factores desencadenantes tenemos mecánicos, que son las mujeres primíparas, presentación podálica, macrosomía, embarazo múltiple, oligohidramnios. Todo esto, la macrosomía, el embarazo múltiple y oligohidramnios, es debido a que hay una disminución del espacio y hay menos movimiento para la formación de la cadera. La forma de la pelvis de la madre, anomalías uterinas que también pueden realizar una compresión interna. En el momento del parto, extensión brusca de las caderas del recién nacido, y se ha visto también que la envoltura rígida del neonato con caderas en aducción y extensión, que es prácticamente lo que se hace o lo que se hacía en nuestro país, que es envolverles como un tamal, en donde no tienen movilidad. Y los factores hormonales se ha relacionado más con los estrógenos y la progesterona, ya que producen una hiperlaxitud ligamentaria. En relación a la fisiopatología... Muy bien, Carlos. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, conéctense, abran los micrófonos y hagan preguntas, porque si no, no sirve. Bueno, si a alguien le queda alguna duda de alguna de estas cosas que dijo Carlos, por favor, háganmela saber. Si no queda en el aire todo esto. Bueno. Sí, doc. Bueno, yo también revisando un poco
de la incidencia ha ido aumentando. Antes la relación niña, o sea, del sexo femenino al varón era de 2 a 1. Y ahora con los últimos datos que estuvimos revisando había aumentado ya de 3 a 4. Entonces la incidencia sí había aumentado. Inclusive hay un artículo que dice que es de 9 a 1, ¿no? Ah, ya. Sí, bueno, ya depende también un poco de la suerte y la casuística, pero en efecto cada vez se ha visto que la relación, yo les diría, si uno suma todos los estudios y haría un análisis multicéntrico, estaría alrededor de un 5 a 6 mujeres por cada hombre, ¿no? Sí. Más o menos, porque la gran mayoría te dicen ahora de 3 a 4 y hay nuevos estudios que te están diciendo de 8 a 1, 9 a 1. Sobre todo para los casos de luxación, es decir, sí está un poquito más relacionado a esta estadística de 4 a 1, pero si ustedes se ponen a ver la luxación, casi 8 a 1 es en relación mujer-hombre, ¿no? Bastante. Y la otra ¿Alguna razón otra duda? que decía Carlos también, que era la posición del feto en las últimas semanas. Entonces decía que lo más importante era la valoración o la posición en las últimas, que son las 4 semanas, que esa era la que más influenciaba sobre estas patologías de cadera. Pero también mencionaba que el momento del parto, al realizar ya el parto, el rato que el médico lo extrae al bebé, era en ese momento porque también la posición era generalmente de cúbito lateral izquierdo. Así es. En ese sentido hay dos cosas importantes. Ustedes cuando hagan maniobras de Ortolani y Barlow, si la paciente no tiene ninguna patología, ustedes no pueden luxar la cadera. Ustedes lo primero que hacen es romper el fémur si es que le hacen muy fuerte, pero si una cadera no tiene problemas de formación, no importa qué tan difícil fue el parto, no importa qué tan bruscos sean ustedes al examen físico, ustedes no van a luxar una cadera, ¿me entienden? Siempre para que pase esto tiene que haber algún problema de base. Datos importantes antes de seguir con Carlos. Hay un par de estudios japoneses que han encontrado dizque un gen relacionado a la displasia. Sí. No está valorado ni verificado en ninguna otra parte del mundo, ni los europeos ni los americanos han encontrado este dichoso gen de la displasia, por ende no ha quedado tampoco muy... Sí, no se le ha dado tampoco mucha validez. Sí, obviamente la parte estadística de relacionar un familiar, sobre todo mamá o hermanos con displasia, ese sí es el único dato importante. Porque les van a decir es que el primo, el hijo, el vecino de la amiga, del que vende la tienda ahí de la esquina tiene displasia, entonces mi hija también. No es verdad. Solo mamá y hermanos realmente hermanas tienen una relación directa en este aumento de la probabilidad de tener displasia, ¿no? Entonces, inclusive hermanos, tíos, abuelitas y eso, no le tomen mucho ojo porque ese concepto de displasia en la familia es como muy amplio. Entonces, tomen en cuenta solo esos dos detalles en esta parte. Sigamos, Carlos, nos vamos a demorar. Dígame, ¿quién es? Erika. Doc, y había leído también que tiene que ver con el tipo de colágeno que tienen estos pacientes, que tenían colágeno tipo 3 en su mayoría, a diferencia de tener el tipo 1, que sería lo normal. Y eso sí tenía algo genético que era autosómico dominante. Exacto, sí, no, porque hay algunas cosas como, por ejemplo, en estas alteraciones del colágeno, se han hecho algunos estudios sobre todo. A ver, ¿quiénes tienen problemas de colágeno? Síndrome de Down, osteogénesis imperfecta, Ehlers-Danlos, Marfan, se me va el otro síndrome. No. No, la tuberculosis no. Síndromes solo de alteración del colágeno. Bueno, se me fue el otro. Pero en tal caso lo que sucede es que como es una enfermedad muy prevalente en este tipo en la población, entonces también cuando usted nace con algo, se le asocia mucho a esto. ¿En qué sentido le digo esto? Porque obviamente al principio se pensaba que eran enfermedades muy relacionadas a este tipo de colágeno y cosas así. Luego más bien se fue viendo que como es una enfermedad tan prevalente en la población, probablemente lo que es simplemente que usted dice, tengo 4 Ehlers-Danlos o 5 Ehlers-Danlos y uno tiene displasia. Entonces la relación es 1 al 25% y no es tanto así, ¿me entiende? Entonces esa teoría del colágeno también ha ido perdiendo un poquito de
de fuerza en relación a esto. Pero, como les digo, nada 100% confirmado. Lo más importante de la displasia es cuando le pregunten a usted por qué está la displasia, te diga, ni idea, nadie sabe. Ya. Bueno, es decir, yo puedo tener un varón sin antecedentes familiares, quinto hijo, sin ninguna patología asociada y tener luxación de la cadera derecha. ¿Me entiende? Entonces ahí bota al diablo todos los factores de riesgo y toda la epidemiología. Porque teóricamente, si es varón, si es que es de la cadera derecha, si es que no tiene antecedentes, si es que no tiene enfermedades del colágeno, ¿por qué diablos va a tener displasia o luxación? Entonces, esa es el truco de la displasia. Hay algo más en la displasia que no sabemos por qué se da, ¿no? Sigamos. Gracias. Bueno, en relación a la fisiopatología, como estábamos hablando, no existe una causa única, es multifactorial y en realidad es desconocida. Más del 50% de los casos. Mire que me adelanté a la diapositiva sin querer, perdón. Sí. Bueno, dice que está determinada por múltiples factores que actúan principalmente sobre la cadera y su aparato de sostén, su aparato ligamentario y muscular, e incluso a nivel del fémur y del acetábulo. Aunque los factores genéticos y hormonales tienen un papel importante en su etiología, no son en realidad determinantes para causar esta patología, y se ha visto que una causa primaria podría ser una restricción intrauterina de los movimientos fetales al final de la gestación y la posición de la gestación. Lo que se va a encontrar dentro de los cambios patológicos, vamos a tener una cápsula articular distendida, ligamento redondo va a estar aplanado, elongado e hipertrofiado, el ligamento transverso va a estar ascendido y retraído, a nivel del acetábulo podemos encontrar deformaciones, va a estar verticalizado y alterado su estructura, es decir, va a estar ovalado. En relación al labrum, puede haber una eversión cuando hay esta luxación y al momento de realizar la reducción puede que este labrum impida el retorno de la cabeza. ¿Cómo se llama ese labrum patológicamente, Carlos? ¿Alguien sabe? No. Lo van a encontrar como limbus en la bibliografía gringa. Cuando el labrum es hipertrófico y así evertido para el otro lado, se lo conoce como limbus. Sí, entonces, cuando ustedes lean el limbus, ya van a saber que es el labrum alterado en la luxación de cadera o displasia de cadera. Sí, perfecto, pero la traducción era un poco complicada. Bueno, la cabeza femoral también podemos ver que va a estar alterada su estructura normal, puede encontrarse aplanada, también un aumento de la anteversión femoral y el cuello femoral en valgo. Y los músculos pelvifemorales, puede haber los aductores contraídos, un acortamiento de los músculos del glúteo medio y menor y la contractura del psoas ilíaco. Perfecto. Esta parte es importantísima, sobre todo para la cirugía. Porque cuando ustedes vayan a hacer una reducción de cadera abierta, ustedes se van a encontrar con todas estas estructuras. Entonces, ahí se van a ver un labrum evertido, un ligamento transverso ascendido, que a veces les saca la cadera del sitio y ustedes tienen que cortarlo. Y da un miedo terrible porque abajo de eso está la arteria obturatriz. Está el pulvinar, este ligamento redondo que es el más fácil de encontrarlo, es el que nos lleva hacia el fondo acetabular. Entonces, de esta parte anatómica de fisiopatología es súper básica en la parte de la reconstrucción de esta cadera. Entonces, yo siempre les pregunto cuáles son las 6, 7 estructuras que impiden que una cadera se reduzca, y son todas estas, ¿no? Es decir, es todo este conjunto de anomalías de la cadera, tanto de la cabeza como del acetábulo y sus estructuras que están ahí, que son las que producen esta enfermedad. No es una sola cuestión, y ahí es cuando vamos a ver la parte de diagnóstico. Cuando ustedes tengan una displasia de cadera, miren la fisiopatología. O sea, tienen todas estas estructuras dañadas, y ya les digo por qué. Para mí esto es importantísimo. Aunque la gente me va a creer loco, y sobre todo los mayorcitos, cuando para mí el índice acetabular no es diagnóstico de displasia. Y ya vamos a adelantar, no me adelanto, pero siga, Carlos. Ya.
Bueno, en relación al diagnóstico, vamos a tener dos principales maniobras que van a servir para el cribaje. Dice que se recomienda que a todos los recién nacidos debe someterse a un examen clínico cuidadoso, donde se hacen dos maniobras, Barlow y Ortolani, que las explicaré más adelante. Se deben hacer de 24 a 72 horas posparto. Eso sirve para el cribaje. El examen clínico normal, si es que el examen clínico es normal, este examen debe repetirse estas maniobras de 6 a 8 semanas de edad. Si se detecta o se sospecha inestabilidad, se debe hacer una ecografía dentro de las 2 primeras semanas de edad hasta los 3, otros decían hasta los 4 meses. Y si es que es posible, derivará al traumatólogo especialista. Y en casos de que se detecte posterior a las 6 a 8 semanas, debe referirse inmediatamente cuando son positivas de estas maniobras. Ya, ahora ahí sí quiero hacer una pauta súper importante que ustedes como residentes no van a hacer esto. Ustedes no pueden tener Ortolani y Barlow positivo, ¿ok? Esas dos maniobras implican que ustedes hicieron algo mal al examen físico. Ustedes pueden tener Ortolani positivo y con eso es suficiente. Pueden tener Barlow positivo y Ortolani negativo, con eso es suficiente. Y pueden tener Barlow positivo y Ortolani positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Ortolani negativo, Barlow negativo. ¿Por qué quiero decir esto que es importante? Porque como ustedes como residentes de traumatología no pueden poner las dos maniobras positivas. ¿Por qué? Uno parte del examen físico haciendo una maniobra de ¿qué? Alguien que no sea Carlos. ¿Qué es la primera maniobra que uno hace? Ortolani. La reducción. Ortolani o Barlow. ¿Cuál primero? Ortolani. Bueno, ya vamos a hablar de la limitación de la abducción, pero sí, ¿qué maniobra hacen primero? ¿Ortolani o Barlow? Ahí oí dos Ortolanis. ¿Quién más? Barlow, pienso. Ortolani. Ortolani, porque está luxada. Entonces, la maniobra que ustedes primero hacen es Barlow, porque ustedes para cualquier examen físico deben partir de la idea de la cadera que está en el sitio. ¿Sí? Estamos hablando exacto, estamos hablando que de 1000 caderas, ustedes solo 3 o 4 van a tener luxación. Entonces, ustedes tienen que partir el examen físico ortopédico de que la cadera está en el sitio. Entonces, ustedes no parten porque de un Ortolani, porque el Ortolani implica reducir una cadera luxada, que ya nos va a explicar Carlos. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que buscar es que si es que esa cadera se sale. Y entonces ahí es cuando van a buscar Barlow y Ortolani positivo, el Ortolani después. Ahora, esta es la parte importante. Carlos dijo una cosa importante, se valora el examen a las 24 y 48 horas. ¿Qué maniobra busco a las 24 y 48 horas? ¿Barlow o Ortolani? A las 24 sería Ortolani. Ortolani, ¿por qué? Porque acuérdense que durante el parto la maniobra de Barlow puede ser positiva inclusive hasta las 6 semanas, no implicando que sea una cadera realmente patológica. Pero yo busco Ortolani las primeras semanas porque la maniobra de Ortolani siempre es positiva. Si la cadera está luxada y yo la reduzco, es porque es una cadera que está enferma. Al contrario del Barlow. Si el Barlow es positivo, a mí no me importa mucho hasta la 6ª semana. Si el Barlow es positivo a partir de la 6ª semana, ahí sí estoy diciendo que es una cadera con inestabilidad. ¿Me hago claro o no? ¿Alguien tiene dudas? Sí, Doc, pero yo soy Felipe. Me encantan las dudas, porque esto tiene que quedar clarísimo. Diana, la interna, la primera que debería haber dicho, yo sí tengo dudas, es usted. O ya se durmió después de su parte. Ya se fue. No, sí estoy aquí. Bueno. Entonces, Doc, Felipe, verá, yo creo que, bueno, si ya le examinamos, independientemente de cuál es maniobra primero y cuál es secundaria, pues nosotros ya le describimos ya al examen físico de nuestro paciente que llega a la consulta, si nosotros hacemos una maniobra de Barlow que salió positiva, necesariamente también la Ortolani va a salir positiva, porque si les usamos, también tenemos que reducirle. Exactamente. Menos que haya alguna sobreposición de estructuras. Que no claro, que eso es raro, pero pues sucede, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿quién fue? ¿Feli? Sí, yo, Doc, Felipe. Ya. Entonces, primero estamos hablando que es un paciente que llegó a la consulta, por ende estamos hablando que ya tiene más de 6 semanas, ¿no es cierto? Sí. Sí.
Entonces yo le hago Barlow positivo, entonces usted pone Barlow positivo. Usted no necesita poner Ortolani positivo a esa maniobra. Porque es una cadera que usted está partiendo de que está en el sitio y la está luxando. Ah. Diferente Sería a una... sería una doble... No doble negación, doble positivo, doble positivo afirmación, que ya sabe, doble si usted afirmación. ya, exactamente, si usted ya sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una cadera que está luxada, yo hago un Barlow, no la voy a sentir positivo, entonces yo puedo poner Barlow negativo, o no, sí, ¿no es cierto? Porque no es positiva la maniobra. Pero me sale un Ortolani positivo. ¿Por qué? Porque esa cadera estaba luxada y estaba fuera del sitio. En términos generales, eso a mí me traduce gravedad. Porque es diferente tener una cadera en el sitio que se sale, que es lo que estamos hablando de inestabilidad, que es el concepto que se maneja actualmente, sí, versus una cadera que está completamente luxada. Entonces yo puedo tener Barlow positivo, gracias, puedo tener Barlow negativo y Ortolani positivo, sí, y puedo tener ambas negativas. ¿Me entiende? Entonces poner Barlow positivo, Ortolani positivo es como, no sé, sí, una doble afirmación. Es una doble afirmación, ¿me entiende? Sí. Redundante. Es redundante, es exactamente eso. Es algo que no debería hacer al examen físico. Ya, ¿Por qué? gracias. ¿Por qué? Sí. Porque a mí me confunde, como yo como subespecialista, Barlow positivo, Ortolani positivo. ¿Qué tuvo primero, Barlow? ¿O es una cadera que obviamente si también tengo Ortolani positivo, el Barlow posterior va a ser positivo, pues es una cadera que no se va a quedar en el sitio? Pero si usted me pone solo Barlow positivo y no me pone nada más, yo sé que es una cadera que está reducida y que se sale. Doc. Sí. Ahí también habla que Barlow igual no es simplemente solo cuando se luxa por completo la cadera, sino que también puede ser cuando es subluxable o incluso solo está laxa y se puede sentir un movimiento de telescopaje. Entonces Sí. ahí puede ser Barlow positivo y Ortolani negativo, porque Ortolani no se va a luxar nunca, sino No solo se va a puede luxar. estar laxa. Ahí sí puede ser, si es que usted me pone Barlow positivo y Ortolani negativo, le doy validez para los síndromes de hiperlaxitud. Ajá. ¿Me entiende? Ahí sí le doy validez, pero no me ponga Barlow positivo, Ortolani positivo. Ok. ¿Sí? Entonces, si usted me pone Barlow positivo, Ortolani negativo, sí le doy su crédito en los pacientes con hiperlaxitud. Porque no es una cadera que se luxa completo y no se reduce, sino es esta sensación de telescopaje que usted casi la está luxando. Pero eso es súper extraño. Ok, Doc. ¿Ok? Ya. Y recuerden que el Ortolani a cualquier edad es positivo. Nunca una cadera tiene que estar luxada. Nunca. Por más relaxina, por más elastina, por más parto difícil, una cadera nunca de por sí está luxada. Entonces el Ortolani, si usted está haciendo una maniobra de Ortolani al primer día o a la sexta semana o hasta los 4 meses, es una maniobra positiva. El Barlow no. El Barlow es las primeras 6 semanas puede ser positiva y es una cadera que luego se puede estabilizar. Entonces no es un signo de gravedad las primeras semanas de vida. Sí. ¿Okay? Sí, Ahí sí estuvo claro. Sí, sí, sí. Ok, sigamos. Ya. Bueno, pero nos vamos a ir hasta las 6 de la tarde si seguimos este ritmo, pero bueno, demos. En el examen físico se requiere una superficie lisa, cálida y cómoda y el niño que esté relajado para poder hacer ese examen. Como estábamos hablando, la maniobra puse esta imagen porque sirve como mnemotecnia. Entonces, la maniobra de Barlow lo que hace es imitar la luxación de la cabeza femoral. Y tenemos como estábamos diciendo, 3 variables. La luxación en donde sale totalmente, hay una subluxable en donde no sale totalmente, se siente un clic, y un inestable en donde se siente un telescopaje que estábamos hablando. Y el signo de Ortolani es en cambio la reducción de la luxación previa, en donde la cabeza femoral regresa a su posición desde una posición luxada. Esta maniobra se negativiza posterior a las 72 horas, podría decirse. Ok, sí. Tenemos otras en donde está la limitación de la abducción, que decía que esta es un poco más sensible y específica que las otras dos,
en donde hay una contractura de los abductores. Era más sensible en niños mayores de los 2 años. La imagen que vemos ahí es de un niño de 2 años, de una niña de 2 años, 6 meses. También nos hablaba de la simetría de pliegues, que puede ser inguinales o posteriores glúteos o femorales, pero los más sensibles eran los inguinales. Y se daba por una contractura de la musculatura contralateral del lado afectado. El signo de Galeazzi es otro, en donde hay un aparente acortamiento. Pausa un segundito. Conceptos puntuales. El signo del pliegue, no lo vuelvan a poner. Es decir, en términos generales, primero nunca va a ser un signo de displasia, va a ser un signo de luxación. Este concepto de que era un signo de displasia por la contractura de los músculos es completamente falso. Si ustedes ven ya no libros, sino artículos, ustedes van a ver que tiene una especificidad y sensibilidad menos del 10%. Entonces, un signo que a mí me dé un 10% de especificidad y sensibilidad me dice que no sirve para nada. ¿Me entiende? Prácticamente no lo utilicen. El signo del pliegue. La limitación a la abducción de las caderas para displasia tiene una sensibilidad del 10%. ¿Sí? Entonces, tampoco lo utilicen porque no me está diciendo absolutamente nada. Y especificidad peor. ¿Qué quiero decir con esto? Que para displasia la limitación de la abducción no me sirve porque ustedes pueden tener una displasia terriblemente grave, pero el niño tener una movilidad completa de la cadera y una abducción completa de la cadera. Entonces es por eso que se hacen los exámenes de tamizaje, que ya los vamos a ver después. Entonces, estos dos signos, en cambio, para la luxación, ustedes van a ver que las rotaciones y la abducción de la cadera está completamente limitada. Porque obviamente es la cadera que está fuera del sitio y choca contra el ilíaco y ahí sí ya no va a aducir más. Entonces estos dos signos en principal prácticamente están inútiles para el resto de la vida, ¿ok? Sirven para que ustedes demuestren su conocimiento. Y si ustedes quieren les paso los artículos de todas estas cosas de sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas de displasia de cadera. Ya. Porque no me van a volver a poner que la simetría de pliegues es un signo de displasia de cadera. O si me lo ponen, me ponen como dato así estadístico. ¿Me entiende? Ya. O sea, como historia de la displasia de cadera. Antes se usaba el signo de asimetría de pliegues. Nunca más. Vamos a hablar de Lorenz. Sí, no más. Sigamos con los otros síntomas. Tenemos el signo de Galeazzi, que hay un aparente acortamiento femoral. Y el signo de Trendelenburg, en donde hay una caída del lado del glúteo mayor del lado afectado. Este signo era, bueno, obviamente cuando ya los pacientes eran un poco mayores y podían caminar. Ya. Regrésele un segundito al signo de Galeazzi. ¿Quién sabe la diferencia entre el signo de Galeazzi y el alias Galeazzi? Yo estoy viviendo en Guápulo y escucho más ruido de la calle que de ustedes. Alia Galeazzi, no le había escuchado, no. Alice Galeazzi, ¿alguien sabe lo que es el signo de Alice Galeazzi? Yo tenía entendido que era mismo. Con el mismo nombre. Ya, les voy a explicar para no demorarnos. El signo de Alice Galeazzi es un signo compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos fases. La primera fase es el signo de Galeazzi que ustedes tienen en la foto ahí de la presentación, ¿ok? Si ustedes ven, ustedes doblan la cadera 90 grados, doblan la rodilla 120 grados y los talones van sobre la superficie de la mesa. Y cuando ustedes tienen una diferencia en la altura, ¿sí? Ustedes pueden decir que hay un lado afectado. Muy bien, aquí viene la parte importante. ¿Qué es el lado afectado? Ese es un signo de Galeazzi positivo. Quiere decir que tengo una pierna más corta. ¿Pero por qué tengo esa pierna más corta? Carlos, puede ser por luxación de cadera, puede ser por un fémur corto congénito, puede ser por una hemimelia de peroné, puede ser por una hemimelia de tibia. Inclusive en este caso puede ser por una amelia o focomelia del pie, porque ustedes solo están valorando la altura de la rodilla. Y cualquiera de estos signos le puede dar a usted un Galeazzi positivo. ¿Ok? No es específico, entonces no es específico de luxación de cadera. Luxación. Es un signo específico de acortamiento de la extremidad. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se puede? Entonces, yo tengo un signo de Galeazzi positivo. Solo sé que es una pierna más corta que la otra.
perdón, no hablemos de pierna, una extremidad más corta que la otra. Y cuando yo levanto los talones del piso y pongo las rodillas ya no a 120 grados de flexión, sino a 90 grados de flexión, ahí se completa la maniobra con lo que se llama el Alice Galeazzi. ¿Por qué? Porque si las rodillas se igualan a esta altura, yo sé que la deformidad de la extremidad vale de la rodilla para abajo, porque de la cadera para la rodilla está bien. ¿Me entienden? ¿O no? Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, a 90 quiere decir que ya le descartamos cualquier patología de cadera. Exacto, de cadera o fémur. Porque si yo ya no estoy puesto los talones en la mesa, que ahí solo sé que es una extremidad corta, si es que yo levanto las rodillas y les pongo a 90 grados y se igualan, sé que mi deformidad está de la rodilla para abajo. ¿Sí me entienden? Ahí puede ser una hemimelia de tibia, puede ser una hemimelia de peroné, puede ser una focomelia del tobillo o una melia del tobillo, lo que sea. Esa es la composición del signo de Alice Galeazzi. Entonces, muy importante también para ustedes cuando les pregunten, el signo de Alice Galeazzi es un signo compuesto. Inicialmente es un signo que me dice que la extremidad está corta, que yo no sé qué segmento de la extremidad es, si es de la cadera a la rodilla, y eso se complementa con el signo de Alice, que me permite saber que la extremidad está corta de la cadera a la rodilla o de la rodilla al pie. Y nunca es un signo exclusivo de luxación. Porque si yo tengo un fémur corto congénito, me va a salir el signo positivo y ustedes están diciendo que es una luxación de cadera, que muchas veces un fémur corto congénito, sobre todo el tipo A o el tipo B, no tiene compromiso articular. ¿Me entienden? Sí. Yep. Sí, ¿Claro? Sí, Doc, gracias. Sigamos. Ya. En relación para continuar con el diagnóstico, son necesarias imágenes. La ecografía se hará dentro de los primeros 3 a 4 meses, en donde se miden principalmente dos cosas. Uno es la cobertura ósea y el otro es la clasificación de Graf, más o menos, que se mide los ángulos alfa y beta. La cobertura ósea, bueno, acá tenemos en la imagen al lado derecho, en donde se toman dos valores. Se traza una línea a nivel de una línea ilíaca que divide la cabeza femoral en dos partes. Y luego se trazan dos líneas paralelas, una tangencial a la pared de la cabeza femoral y la otra a la unión de la cabeza con la fosa acetabular, que sería esto de... Esta es la segunda y esta es la primera, a nivel de la cabeza y la fosa acetabular. El cótilo normalmente excavado presenta una cobertura de aproximadamente 50%, que es lo que ya nos explicó Dianita. La cabeza está cubierta por el acetábulo en un 50%. Y lo otro es el ángulo de Graf, que se forman por 3 líneas y se conocen dos ángulos. La línea número 1 es la misma que la anterior, en donde se hace una prolongación del hueso ilíaco. La número 2 se va desde el punto inferior del hueso ilíaco hasta la parte más externa del labrum, que es esta de aquí. Y la línea 3 desde el punto más inferior ilíaco hasta el extremo óseo del acetábulo, que es esta parte de acá. Sí, entonces ahí tenemos dos ángulos, el ángulo alfa, que está entre la línea 1 y 3, y el ángulo beta, que está entre la línea 2 y 1. Los valores normales, bueno, adelante ya especificaremos la clasificación, pero el ángulo alfa debe medir más de 60 grados y el ángulo beta menos de 55 grados. Entonces aquí tenemos una ecografía en donde está una imagen normal, donde tenemos la línea 1 y sería la línea 3 y la línea 2 pasaría por, sí, aquí, hasta acá arriba, que es el borde más externo del labro. Esto es normal. Hablando de la displasia... Sí, una pregunta. Y si tenemos una patología o un labrum que no es normal, como el que usted nos decía, este valor ya quedaría alterado, ¿no? Esos ángulos, claro. No sé, no sé. La idea de esta ecografía es que primero, bueno, es un método teóricamente sencillo, barato, no invasivo, no esto.
y nos sirve para ver la estructura anatómica inicialmente, que es muy inmadura para la radiografía. Entonces, del 1 a los 3 meses es el examen ideal, porque nos sirve para ver estas estructuras que no necesitamos que estén osificadas, como la radiografía. Entonces, usted puede partir del labrum y toda la cosa. Lo malo es que es operador dependiente. Y yo tengo, tengo una colección, pero de fotos tomadas de ecografías hechas en todos los hospitales de aquí, en todos los centros privados donde le dicen cadera normal, hago la radiografía e inclusive luxaciones. Y también tengo lo contrario, ecografía Graph 5, le hacen la radiografía a los 4 meses, absolutamente normal, sin tratamiento. Entonces, esta es algo que a mí no me gusta mucho porque es operador dependiente. En Estados Unidos es el método de elección, en Europa es el método de elección y tamizaje. No, por si alguien tiene un familiar radiólogo, lo siento mucho, pero creo que aquí nos falta muchísimo entrenamiento en lo que es esto. Muchos médicos en Estados Unidos, de los que yo los conozco, ortopedistas infantiles, ellos hacen los ecos en su consultorio. Y con un eco, al mes y medio, tienen lista el diagnóstico. Pero como les digo, como es una cosa que es muy operador dependiente, sobre todo aquí en nuestro medio, me da a mí un poco de recelo y desconfianza, ¿no? No es el examen ideal, pero bueno, siga. Ya. Luego tenemos las patologías. En la displasia de cadera tenemos un cótilo mal excavado, donde va a haber una cobertura menor al 50%. La morfología permite que la cabeza femoral esté centrada y no esté ni superior ni inferior. Y la luxabilidad, también tenemos una disminución de la cobertura ósea, pero aquí sí hay un desplazamiento de la cabeza femoral. Dentro de las subluxaciones, hay un desplazamiento, pero aún así la cabeza se mantiene centrada, mientras que en las luxaciones ya se encuentra la cabeza fuera del acetábulo. Acá tenemos una imagen en donde ahí los ángulos están alterados. Tenemos una displasia moderada en el lado izquierdo y en el lado derecho una displasia severa. Mientras que acá ya tenemos una subluxación en donde aún se ve la cabeza dentro del... Hasta aquí está el lado. ¿Sí? Entonces se ve todavía centrada, pero acá ya tenemos una luxación total, en donde ya no la cabeza está totalmente desplazada y no se ve centrada ya. Muy bien. Si el eco de cadera les dice cadera subluxada o luxada, tiene un 95% de sensibilidad independientemente del operador. ¿Me entiende? Eso sí es muy claro. Estamos hablando que para displasia no es el examen ideal. Para subluxación y luxación el eco es extremadamente bueno porque te permite ver que la cadera se sale y como es dinámico, te permite ver la posición que tiene la cadera en relación al ilium y todas estas estructuras que están diciendo ahí. Entonces, si les dice subluxación, luxación, créanle. Si les dice displasia, aguántense, ¿ok? A menos que les diga que hay una displasia muy severa. Este sería mi consejo en relación a esto. Mi consejo en relación a esto... ¿Perdón? Perdón, Doc. En un artículo que yo había revisado sobre el eco, decía que incluso la sensibilidad puede llegar al 100% en sensibilidad del eco. Sí. ¿Para qué? Para la subluxación y la luxación. Totalmente de acuerdo. Sí, hay artículos que van del 95 al 100. Yo nunca en medicina creo que hay 100%, ¿sí? En medicina o bien el 0% y el 100%. Creo que no existen. Entonces, pero sí digamos que el 99.9% de certeza para subluxación y luxación. En esto sí estoy 100% de acuerdo. Es decir, es un examen muy, muy sensible para esto. Entonces, si es que les dicen eso, ahí sí créanme a ese eco y díganle a su paciente que tenemos algo grave. Para displasia, como les digo... Incluso, Doc, en el momento de hacer la luxación se podría ver si es reducible o no reducible. También, pero esto es un poco difícil. No sé si han visto ecos de cadera. Lo que sucede es que el ecografista con una mano hace la maniobra de subluxación y luxación y con la otra tiene el traductor. Entonces es un poco difícil realmente valorar si es que está haciendo una maniobra de reducción o no. Lo que ellos saben y miden es cómo se desplaza la cadera y al ser dinámico lo reportan esa parte muy, muy, muy bien. En cambio, la otra de las medidas es por donde les crean que está y mueven un poquito el traductor y dicen, no, este ángulo, y por ahí le mandan la línea y ahí miden el ángulo.
Y esto es bastante no específico, ¿no? Inespecífico, la verdad. ¿Ok? Listo. Ujú. Muy bien. Siguiente. Después tenemos la radiografía que será posterior a los 3 meses, en donde, bueno, se Por toma... favor, les repito, si les queda duda, interrumpan, porque si no, luego dicen, sí, el doctor Vallejo nos dio la clase y luego les preguntan y dicen alguna barbaridad y ahí el doctor Pino no interviene en nada, entonces me va a hacer quedar mal. Ya va. Dele. Ya. Entonces se medirán algunos aspectos. En primer lugar, tenemos la línea de Hilgen-Reiner, en donde se traza una línea horizontal, bilateral, a través, o sea, que cruza los cartílagos trirradiados bilateralmente. Luego se trazará la línea de Perkin, que es una línea perpendicular a la anterior, en la parte más externa del acetábulo. Dentro de la primera línea, la de Hilgen-Reiner, la cabeza femoral debe estar inferior, mientras que en la línea de Perkins debe estar medial a esta línea. Aquí, después de esto, ya se obtienen los cuadrantes de Hombre-Dane. Hombre-Dan. Sí, en donde, bueno, hay 4 cuadrantes en cada lado y la cabeza femoral debe estar localizada en el ínfero interno. También tenemos la línea de Shenton, que es un arco a lo largo del borde inferior del cuello femoral que se continúa con el margen superior del agujero obturador. Este debe ser una línea continua o un arco continuo. Tenemos el índice acetabular, que se va a medir a partir de la línea de Hilgen-Reiner. Se traza desde el cartílago trirradiado hasta el borde más externo del acetábulo, y este es el ángulo, ¿sí? Entonces, al nacimiento va a medir más de 36 grados, es patológico. A los 3 meses, más de 30 grados. A los 6 meses, más de 25 grados. Decía en un artículo que vi que también el ángulo va disminuyendo de 0 a 5 a 1 por mes, más o menos aproximadamente. Entonces, que a los 2 años vamos a encontrar que el ángulo debe estar más o menos en 20 grados. Acá tengo una tabla en donde están los valores límites dados por Tony Burke en el año 68, en donde pues ahí tenemos, según la edad en años y meses, la displasia leve, displasia grave. Entonces, una cadera normal estaría inferior a estos valores dados, pero para tener una pauta son los valores anteriores que les di, que son estos de aquí, de 36, 30 y menos de 25. También tenemos el ángulo del borde central, que es una línea vertical desde el centro de la cabeza femoral, y se va a trazar otra línea hacia el borde lateral del acetábulo. Es normal de 25 a 40 grados y decía que es más confiable o es confiable en niños mayores de 5 años. Y esta de Chiodin Rivarola, esta me pareció nueva, nunca la había escuchado, pero Que no sirve de nada. que es una línea paralela al cótilo y al borde superior de la metáfisis femoral, en donde cuando las líneas se mantienen paralelas, es decir, que nunca se desvían de su trayecto, es normal. Mientras que cuando están convergentes, es decir, que en algún punto pueden llegar a chocar, esto se considera patológico. Ok. Pausa. El índice acetabular, que es de las cosas que ustedes más van a ver que los médicos tratantes, y yo sé que esta charla está grabada y puede revisarla cualquier persona, y ahí es cuando vamos a discrepar muchísimo, y es cuestión de bibliografía. Y a ver, si ustedes se ponen muy estrictos por edad y entonces tienen un niño de 6 meses que con un grado de 28 grados ya es displasia, y para mí ahí es cuando tenemos la controversia. Miren la tabla de Tony y Burken en el año 1968. Tiene el artículo original. Sí, pero no tengo en la compu, tengo en la tabla. Bueno, es importantísimo que ustedes revisen el artículo de Tony y Burken, porque ahí ustedes van a ver la cantidad de pacientes, el país en que se hizo, la raza de los pacientes que se hizo, y ahorita si ustedes comparan con el mundo,
Esta es una muestra como decir, yo cogí el barrio de mi casa y hice un estudio de displasia de cadera. Y con eso le traduzco al mundo entero los valores que yo creo que debería tener una radiografía de cadera. Cuando ustedes tengan poder y conocimiento, acuérdense que el mayor poder que ustedes pueden tener ahorita es el conocimiento. Entonces, cuando alguien le refute algo, inclusive ustedes me pueden refutar a mí cualquier cosa, ténganlo en base a conocimientos. Lean los artículos antiguos. Los artículos antiguos están llenos de cosas estadísticas que estaban muy mal planteadas hace mucho tiempo. Esta muestra del artículo de Tony Zigurki no sirve de nada. Al no servir de nada y es hacer nuestra base de por qué decimos que un índice acetabular está mal y con eso de poner displasia, ustedes no saben la cantidad de pacientes que tienen arnés ahorita por índices acetabulares que no deberían ser tomados en cuenta ya en la actualidad. Entonces hay nuevos estudios de Besanius, hay nuevos estudios del propio Tonis, hay nuevos estudios de Hilgenreiner, que son doctores que se han vuelto a medir estos ángulos y realmente lo único que pueden decir es que todo ángulo menos de 30 es prácticamente normal y que inclusive ángulos mayores de 30 ustedes tienen que ver otras cosas en la cadera para decir que es displasia o no. Yo no les puedo decir a ustedes cuál es el concepto de displasia en relación al índice acetabular. Lo que yo les puedo decir es que no tomen el índice acetabular exclusivamente como su único diagnóstico de displasia de cadera. Si ustedes se acuerdan la primera diapositiva que dio de fisiopatología, miren todas las estructuras que estaban dañadas. Entonces, no puede ser que la displasia de cadera dependa solo del índice acetabular para hacer ese diagnóstico. Ustedes tienen que tener una mala definición de la ceja, una mala posición de la cadera, una alteración en la forma y concavidad del acetábulo. Hay otros signos que se llaman del Reimers, del signo de Smith, etcétera, etcétera, que tienen que tener, o sea, todo eso tienen que ustedes valorar en su radiografía para decir, este paciente es displásico. No les estoy diciendo que esto sea algo que ustedes se lo tengan que llevar. Este es mi pensamiento exclusivamente. Ya sacamos un estudio con un compañero suyo que se llama Diego Silva, donde yo personalmente cogí radiografías de cadera en niños de los 3 a los 6 meses. Por ejemplo, niño de 4 meses con 32 grados de índice acetabular. Para todo el mundo esto era una displasia. Y yo me decía, no le voy a poner tratamiento. 3 meses de radiografía después de control, sin tratamiento alguno, ángulos normales. A este niño en otras manos le hubieran puesto arnés por el simple hecho de tener un índice por sobre de la edad que él tenía que tener. Y tenemos este estudio porque de los 100 pacientes que tuvimos en porcentajes, 99 se curaban solos. Es decir, tiene que haber algo más. Es decir, índice acetabular puro. Entonces, para mí esta clase se traduce en esto. La displasia de cadera es una cosa que tiene que ser completa, es decir, la cadera tiene que estar dañada por completo. Si ustedes solo tienen un índice acetabular alto, traten de no pensar. No les puedo transmitir este conocimiento para sus pacientes, pero traten de pensar que la displasia tiene que ir más allá de un índice acetabular alto. Bueno. No es mandatorio, entonces. Solo... para mí exactamente, para mí este no es el diagnóstico, para mí no es mandatorio. Yo puedo tener una cadera perfectamente formada con un ángulo en 32 y no significa que es displásica. Pero bueno, eso ya es discutible porque cada uno tendrá su profesor y sus cosas. Yo solo les invito a que lean los artículos viejos, comparen con los nuevos y ya la decisión con sus pacientes la tomarán ustedes. ¿Sí? Doc, una pregunta. Y en los niños más grandes se habla del ángulo de Sharp, que pasa por las lágrimas. Ese ángulo que tiene que ser de 40 grados, ¿qué tan sensible y específico es? Para mí, el más importante, si usted me pregunta de cuál de todos que tiene realmente validez, es el ángulo que dijimos ahí de centro borde. ¿Sí? Es el único ángulo que tiene estudios a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un centro borde mayor de 20 grados, usted no tiene artrosis de cadera en el futuro. Si usted tiene un ángulo de centro borde de 20 a 16, el riesgo le aumenta. Y si tiene un ángulo de centro borde menos de 16 grados, seguro va a tener displasia. Entonces, este es un artículo que es realmente el único que vale a largo plazo, porque son niños que les tomaron a los 5 años y luego les vieron en el tiempo cómo vienen evolucionando. Y es un estudio que lleva más de 25 o 30 años de evidencia.
sobre todo el resto de índices acetatabulares, o sea, midiendo el ángulo exclusivamente, ¿no? Entonces, el de Sharp no tiene estudios a largo plazo. El ángulo de Tonis tampoco tiene a largo plazo. El índice acetabular tampoco tiene a largo plazo. El único que sirve es el que dijo ahorita Carlos, del de centro borde. El centro borde a partir de los 5 años es el único que realmente, si usted le preguntan bibliográficamente, usted puede responder. El único que sirve a partir de los 5 años, lastimosamente, eso es lo malo, que usted tiene que esperar hasta los 5 años para saber cuánto es el centro borde ideal. De los 2 a los 5 años, el ángulo centro borde puede variar, entonces no es un dato estadístico tan bueno. En términos generales, si usted me pregunta a mí, si yo tengo a los 2 años, 2 años y medio, 3 años, un niño con un centro borde de 16, menos de 20, yo le opero. Porque quiere decir que tengo un riesgo de artrosis a largo plazo altísimo y que ese es un ángulo muy alto y no me baso en el de Sharp. ¿Me entiende? Sí, sí, Doc. Entonces, no le digo que no sirva el de Sharp. Tome todas las herramientas posibles para hacer una decisión, sobre todo quirúrgica, de su paciente o de tratamiento para su paciente. Doc, ¿Alguien otra más? pregunta. Sí, Doc. En cuanto a las radiografías, cuando los niños ya empiezan la bipedestación, hacerles en bipedestación las radiografías, ¿cambia algo o nos ayuda? Porque igual tenemos que valorar, de hecho, también la cobertura y la subluxación y la aparición de los centros de osificación de la cabeza femoral. Exactamente. Para mí la radiografía de bipedestación me da mucho mejor detalle de la biomecánica de la cadera, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando de que son niños de por lo menos años, 6 meses, 2 años. Entonces usted, si se espera para esa edad, estamos hablando que el diagnóstico de una displasia lo puede hacer muy tarde. Entonces, obviamente sí es mejor, Erika, porque usted está viendo cómo biomecánicamente se comporta la cadera. La cadera es una articulación de carga. Por ende, usted debería valorarla con carga. Pero no le va a hacer parar a un niño de 6 meses para tomar la radiografía, no sea mala gente. No, claro, pero me refiero por al control y el seguimiento, por ejemplo. Para el control y seguimiento puede hacer los bipedestación. Le da mucho más información de la posición del centro borde, sobre todo de estos ángulos que le digo, ¿no? ¿Qué tan frecuente, Doc, usted ha visto esa triada de Putti que menciona en la radiografía? Ni le paro mucha bola. La verdad. No la busco. Como tampoco para mí es importante la línea de Shenton. Es decir, cuando ustedes vean una línea de Shenton, sí, ustedes van a tener miles de informes radiológicos de línea de Shenton rota, que no está realmente rota. Porque la línea de Shenton rota ustedes la van a ver cuando tengan una luxación de la cadera. Eso es una línea de Shenton rota. Mientras un montón de gente les va a decir, esto es una línea de Shenton rota, y no es realmente rota, es que el fémur estaba retroverso, no le corrigieron la anteversión para la radiografía, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, línea de Shenton triada, la línea de ¿cómo es? De Shodin, se me fue el nombre. La triada de Putti. Shodin Rivarola. Esa en cambio está muy relacionada a la flexión y la extensión que tenga la metáfisis, porque si usted flexiona la cadera, la metáfisis no va a estar paralela teóricamente al piso, el acetábulo no se va a mover en relación a la flexión y la cadera, y esa le puede salir al normal y ser convergente, y eso es solo por una mala técnica radiológica que usted le puede llevar a pensar de que esa paciente tiene problemas, y no es verdad. ¿Me entiende? De Shodan. ¿Ok? No, Sí, para pasar rápido. En cuanto a los criterios radiológicos de Severin, podemos utilizarlos porque esos dice centro borde, si no me equivoco. Para mí los criterios de radiológicos de Severin son súper importantes y esto se basa en más o menos el centro borde. Entonces, los criterios radiológicos de severidad de Severin, para mí, esta es una tabla que es para mí una biblia, sobre todo en la decisión de que yo tome una decisión de hacer un salter o un estilo, lo que usted quiera hacer.
porque esos criterios son, como les digo, los únicos que realmente tienen prueba a largo plazo. Entonces, si es que los demás no lo conocen, los criterios de Severin son algo que ustedes tienen que tenerlos metidos en la cabeza. Eso sí es súper importante, Erika, es lo que estaba hablando yo del estudio a largo plazo del ángulo de centro borde. Y hay el centro borde de los dos, ¿no? Hay el ángulo de centro borde que se llama el de Weber, que es en la P, y el de Lequesne, que es, ¿saben? ¿Alguien sabe? A los que les gusta cadera de adultos. Centro borde anterior se llama. Sí, exactamente, el centro borde anterior o falso perfil, que es una radiografía que se la toma de una manera especial para ver la cobertura anterior, muy característicamente insuficiente en la displasia, y en cambio el centro borde de Weber, que es el centro borde lateral, le da la cobertura lateral de la cadera, ¿ok? Entonces son dos ángulos súper importantes de medirlos. Son los únicos que les dan pronóstico. Vuelvo y repito, si alguien les pregunta algún otro signo, ustedes sálganse por la tangente y díganles, todo el centro borde tiene validez de estadística. Ya. Ya, Doc. ¿Ok? Dale, Carlos. Bien. Ya, bueno, aquí tenemos una imagen en donde se ve el lado izquierdo de pantalla, se ve una cadera normal y el lado derecho una patológica. Para la clasificación tenemos la clasificación de Graf, que es por ecografía, en donde el tipo 1 es normal, el alfa está más de 60, el beta está menos de 55, el grupo 2. Bueno, tenemos cuando se hace menos de 3 meses, es una inmadurez fisiológica cuando el alfa está entre 50 y 60. En el caso de nosificación, cuando es más de 3 meses, igual entre 50 y 60. Y el tipo 2C es una posición del acetábulo deficiente, en donde el ángulo alfa está entre 43 y 49. El tipo D tenemos la subluxación, en donde el ángulo alfa está entre 43 y 49 y el beta más de 77. El tipo 3 ya es una luxación ligera, el ángulo alfa está menor de 43 y el beta mayor de 77. Y la luxación severa, en esta clasificación decía que no es medible, pero en otro artículo encontré que el ángulo alfa está a menos de 37 grados. Para la radiografía utilizamos la clasificación de Crowe, en donde el grado 1 tenemos fémur y acetábulo en desarrollo mínimo anormal, en donde hay un 50% de dislocación. En el grado 2 tenemos ya un acetábulo con desarrollo anormal, en donde hay un 50 a 75% de dislocación. Grado 3, acetábulo prácticamente se desarrolla sin techo, en donde hay un falso acetábulo que empieza a desarrollarse. Hay una dislocación de más del 75% hasta el 100%, y el 4, donde el acetábulo se ha desarrollado de manera insuficiente y el fémur se encuentra posicionado arriba en la pelvis, es decir, no tiene relación con el acetábulo. Y se conocía como una dislocación de cadera alta, o donde hay una dislocación de más del 100%. Carlos, un ratito, usted ya, en términos de la parte de la cadera de radiografía, el signo de Smith y Reimers no lo va a topar. No leí en ninguno, la verdad, en ningún artículo que... Ya, para mí una cosa muy importante es el signo de Smith. Tiene el índice de Smith radiológico, el índice de Smith. El índice de Smith traduce la subluxación o lateralización que tiene el centro de rotación de la cadera en relación al eje del cuerpo, para que no se me vayan a perder en esto. Y eso me da subluxación de la cadera de cualquier forma, o sea, que la cadera o no esté bien cubierta o esté lateralizada. El signo de Reimers es, en cambio, solo cobertura, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué son dos signos diferentes? Porque el uno me puede indicar subluxación en relación a el centro de la cadera con el cuerpo. En cambio, el Reimers puede ser que la cadera esté en el sitio, no esté subluxada en relación al centro del cuerpo. En cambio, tengo un acetábulo corto. Entonces, son dos signos que ustedes los tienen que leer y los tienen que saber hacer. El signo de Smith, como les digo, el índice de Smith, perdón, y el índice de Reimers. Otra vez, el uno le da cobertura y puede ser simplemente porque la cadera sí esté subluxada o luxada, o simplemente porque sea un acetábulo corto,
y en cambio el otro sí le da una relación de subluxación con el centro del cuerpo, que quiere decir que la cadera se está saliendo. Entonces, para mí esos son signos importantísimos y vuelvo y repito, las únicas cosas que yo les puedo transmitir a ustedes es que tengan idea y conceptos de conocimiento que ustedes los quieran usar. ¿Quién fue? Anabel, usted dijo la triada de Putti. Sí. Ya, yo no la uso porque yo uso el síndrome de Smith. Entonces, ¿por qué no la uso la triada de Putti? Y estas cosas que ustedes conforme vayan leyendo, ustedes van a ver que hay cosas que les sirven y hay cosas que ustedes no están de acuerdo. Porque la triada de Putti habla dentro de una de sus cosas que la cadera esté, que el fémur esté más externo, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y eso es lo que traduce el signo de Smith, ¿ok? Entonces, yo me valoro en el signo de Smith. ¿Y por qué no me gusta la triada de Putti? Porque dice que tiene que usted tener una hipoplasia o ausencia del núcleo de osificación. Y eso se ha visto que no está realmente relacionado con displasia. Usted puede tener un núcleo más pequeño de osificación versus otro más grande y después de un tiempo igualarse y sin tener otro signo de displasia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un síndrome de Smith, este sí ya de por sí para mí es un signo patológico y no necesito saber si es que el otro, si la ausencia o no ausencia de o hipoplasia del núcleo de osificación. Esto ya es para mí una cosa, o sea, personal, porque según esto, para usted decir que hay un problema de cadera, tiene que tener la triada de Putti. Y para mí, el índice de Smith, que es el índice este que no lo estamos discutiendo, pero les digo que hay que leerlo. Si yo tengo eso, para mí eso ya es una cadera con problemas. No necesito tener la triada para decir que es una cadera con problemas. ¿Sí? Y otra vez, ahí dice el índice acetabular, la hipoplasia, que la cadera esté desplazada del fémur. Como les digo, ya son cosas medio de cada uno saber qué toma y qué no toma. Yo no uso la triada de Putti para decir si una cadera es displásica o no. Para mí, con que tenga la lateralización y el síndrome de Smith positivo, es una displasia. Entonces no necesito más. ¿Ok? Y en cambio, el Reimers, ¿por qué es importante el Reimers? Porque yo puedo tener un índice de Smith que me traduce que la cadera está bien puesta, está en el sitio, no tiene subluxación ni luxación, pero en cambio el Reimers me traduce que puede ser un acetábulo corto, pequeño, que tenga una cobertura insuficiente, y a la larga eso también se va a traducir en artrosis. Entonces los dos signos son súper importantes. ¿Son complementarios? Sí, son complementarios. Son complementarios. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mal el uno y bien el otro. Y como les digo, yo puedo tener un signo de Smith bueno, pero Reimers malo, y a la final sigue siendo una cadera mala. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué traduce, por ejemplo, los dos complementarios? Porque yo puedo tener un signo de Reimers malo, pero yo no sé si es por un acetábulo corto puro o porque la cadera está subluxada. Y ahí es cuando entra el síndrome de Smith. El índice, perdón. Eso es un poquito más gráfico. Si ustedes tuvieran esta radiografía, eso lo entienden. Es muy fácil de entenderlo con una imagen. Sí, lo estoy viendo acá ahorita. Tiene que el signo de Smith tiene que ser menos de 0,9, ¿no? Exactamente. La relación tiene que ser menos de 0,9. Esa es una relación que hay que medirla nada más y sacar. Y el Reimers, en cambio, es el porcentaje de la cobertura de la cadera. ¿Y esto a qué edad se puede hacer? ¿A partir de qué edad? ¿Desde el año ya? Desde cualquier edad, porque no necesita usted tener el núcleo de osificación, porque usted puede sacar el centro de rotación de la cadera a nivel de la mitad de la metáfisis en el niño, y ese es su punto de referencia. Entonces usted no necesita tener el núcleo formado, que es lo que se decía antes, para sacar esta relación. Usted puede tomarla con cualquier punto de referencia anatómico para hacer el Smith y el Reimers con el centro de rotación de la cadera, que es el centro de la metáfisis, si no tiene núcleo de osificación. El Reimers, que es de la parte de la, o sea, de que se va hacia el lateral, igual es como que se va clasificando según lo que dice el porcentaje en luxación o subluxación, ¿no, Doc? Sí podría, Ana, porque teóricamente si usted tiene un Reimers más de 70% está hablando de luxación. ¿Sí? Okay. O sea, no necesita teóricamente tener 100% de salida a la cadera para decir que la cadera está luxada. Si usted lee los índices de Reimers,
le da normal, y esto es un poco discutible, entre 20 y 30, hay unos dicen que 20 grados de 20% de cobertura, otros dicen 30, es decir, que usted no tenga cobertura de 20, 30%, son algunos que puede ser normal, si es que usted tiene el resto de cosas bien. Y del 30 al 70% es una falta de cobertura, como usted quiera llamarlo. Y más allá del 70% de falta de cobertura, hay gente que ya dice que eso es luxación. ¿Por qué? Porque biomecánicamente funciona como luxación. Por más que la cadera no esté ascendida, por más que la cadera no esté fuera, sobre todo en los pacientes con parálisis cerebral, eso funciona como luxación. Entonces, son medio conceptos, ¿no? Pero lo importante es entender los índices y los signos. ¿Sí? Ya, chévere, doc. Ok, sigan. Jóvenes, ya vamos 1 hora de clases. Por mí podemos seguir, como ustedes quieran. El que quiera ir, se puede ir. Nos hemos demorado, pero creo que es importante todo lo que estamos viendo. Sí. Ya solo falta después yo el tratamiento que ahí lo hacen, no lo hago, no me detengo mucho ya. Ya, dale. Y por último tenemos la clasificación de Tonis en radiografía, en donde el grado 1 tenemos la epífisis de la cabeza femoral, lateral a la línea de Perkins. El grado 2 está lateral a la línea de Perkins, pero por debajo del rodete cotiloideo superior. El grado 3 está por encima o a nivel del rodete cotiloideo superior, y el grado 4 está por encima del nivel del rodete cotiloideo superior. Eso es todo en relación al... Ahora te toca el tratamiento. Ya, salte para yo poder ponerle a mí. Ya. Preguntas hasta ahí, por favor, todas las que quieran. Voy a buscar esos índices para ver si es que le podemos medir. ¿Ya te saliste? Sí. Déjame ver. Ah, ya compartí pantalla. Ya. Bueno, compañeros, yo que le voy a hablar del tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento es, primero, bueno, conseguir de una forma precoz una cadera reducida, de un modo que esté estable, que esté concéntrico en relación al acetábulo, que sea congruente y que en la mayoría de veces tratemos de hacerlo de una forma atraumática. Una vez reducida y restaurada la presión de la cabeza femoral dentro del acetábulo, va a estimular a que el techo del acetábulo se osifique y se vuelva a desarrollar. Lo importante y lo indispensable es que se pueda diagnosticar o hacer un buen cribaje dentro de los 2 primeros años de vida, porque en esta va a ser un poco más fácil, la displasia va a ser reversible en su gran mayoría. Entonces, dentro del tratamiento, yo encontré en varias bibliografías que lo dividen de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, ya les voy aquí en las siguientes diapositivas, el tratamiento, como les digo, se va a dividir de acuerdo a la edad. Entonces, del nacimiento a los 6 meses, el uso del arnés de Paulik es lo más indicado, porque va a lograr una reducción mediante la colocación de la cabeza del fémur en el interior del acetábulo. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Mediante una flexión de 90 grados de la cadera y una abducción que es de 60 a 70. La ventaja del arnés de Paulik es que al ser un arnés que cede o que permite una cierta movilidad del paciente, va a respetar los criterios o las zonas de seguridad de Ramsey, que estos van a ser una flexión de la cadera entre 80 y 100 grados, una aducción máxima de 35 grados y una abducción máxima de 75 grados.
arnés de Pavlik va a estar indicado para casos de luxación perinatal típica y que se puedan reducir fácilmente con la maniobra de Ortolani. Ujú. Entonces, el arnés de Pavlik es, como digamos, todavía uno de los gold standard que se utiliza. Es el gol estándar, tanto para displasia como para luxación, ¿no es cierto? Luxación. Sí, Ahí viene la indicación de tiempo. exacto. Ahora, antes de pasar en la indicación de tiempo, ¿qué es una cadera típica? Es decir, más bien dicho, la pregunta específica, ¿a quién no le pongo arnés? Yo tengo un niño de 4 meses con luxación de cadera. ¿Qué niño le digo, no señor, usted no es candidata para arnés? Una luxación en la que no se pueda reducir fácilmente. Como vimos, Muy bien. en una displasia de cadera interviene ya algunas estructuras, o sea, los tejidos blandos, el labrum, los ligamentos estabilizadores, la cápsula. Entonces, nosotros vemos que no se puede reducir fácilmente por interposición de estructuras, no está indicado el arnés de Pavlik. Perfecto. Entonces, la respuesta es, ¿cuándo uso yo arnés de Pavlik en una cadera típica con ortolani positivo? Cuando es Quiere reducible. decir que la cadera sea reducible. Si el ortolani, usted tiene una imagen radiológica de cadera luxada y un ortolani negativo que les puede pasar, porque hay veces que las caderas no se reducen. Usted dice, este paciente no es candidato a arnés porque no se va a reducir. Si usted ni siquiera con una fuerza tan grande externa la puede reducir a la cadera, no le ponga arnés. Y generalmente esto sucede en pacientes con estas cosas. Síndrome de Apert, artrogriposis, mielomeningocele. No usen arnés. Va a fallar. ¿Ok? Sí. Dale. Ahora, indicaciones de tiempo. Esto es súper importante porque ya vemos que de 0 a 6 meses el gol estándar es arnés de Pavlik, El tanto arnés. para displasia como para luxación. Cuando habla de luxación de rodillas, también habla que no se puede utilizar el arnés de Pavlik porque se debe hacer primero la corrección de la luxación de rodillas. Los artrogriposis. Ajá. Ujú. ¿Aló? Ya. Dentro de las indicaciones de tiempo, la duración del tratamiento va a ¿Fue la variar de Anabel cada la niño. que dijo la luxación de rodilla? Sí, doctor. Sí, Doc. Qué bestia, ¿no? ¿Cómo molesta usted? Ya no A voy ver. a decir nada. No, mentira, está perfecto. A ver, yo he tenido un caso de paciente con luxación congénita de rodilla y luxación congénita de cadera. Y obviamente es una cosa súper compleja de tratar. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Cadera o rodilla? Este es un tema súper interesante. Los artículos dicen la rodilla. Sí. La bibliografía dice primero corregir la rodilla y de ahí la cadera. Sí, la verdad es así, porque si ustedes tienen la rodilla por fuera, no pueden ponerle ni siquiera el arnés, es imposible. Entonces ustedes tienen que primero el tratamiento de yesos y muchas veces lo que yo hago es una cuadriceplastia percutánea, independientemente de la edad en la que yo le descubra, una cuadriceplastia percutánea más yesos seriados, ustedes tienen un porcentaje de éxito de tratamiento bastante bueno. Y cuando ya tengo las rodillas flexionadas, puedo ir al arnés. Entonces, en efecto, uno pensaría que la articulación más importante tendría que ser la cadera, pero en este caso ustedes van primero a la rodilla y luego a la cadera. Y probablemente ya cuando corrijan la rodilla, ya no va a tener tiempo suficiente para usar el arnés. Entonces, en efecto, si ustedes tienen una combinación de patologías, son casos raros, ¿no? Y específicos, pero muy buena apreciación, Anabel. Gracias, ya no voy a molestar. Es molestosa, pero es buena la apreciación. No, mentira, con gusto. Bueno, dentro de las indicaciones y tiempo, tenemos que la duración del tratamiento va a variar de cada paciente o cada niño que nosotros lo examinemos. El tiempo de la aplicación, hay como unas fórmulas que lo decían para calcular el tiempo, pero va a decir que la aplicación será igual a la edad a la que se consigue la estabilidad de la cadera, más 2 meses. O sea, le añadimos 2 meses más del uso del arnés. Ya, ajá, sí. Y bueno, había otra fórmula que decía desde la edad, el doble desde la edad de que se diagnostica por primera vez la luxación o la displasia de cadera. Sí, esto es un poco más de experiencia, pero bueno, más que en relación a tiempo,
hay una cosa que es muy importante. ¿Cómo se usa el arnés en luxación, Feli? Mm, O sea, los grados va a ser los mismos. 90 de flexión de la Sí, cadera. eso, De 60. la colocación es exactamente igual. El tiempo y la forma de uso, cómo es de displasia severa y versus luxación. Es justo lo que voy a mencionar después, que es el arnés es al principio es todo el día, durante el día y noche, y después solo se pasa en la noche, Si yo tengo displasia severa, es todo el día. yo soy la mamá del hijo que estoy desesperado. Todo el día, doctor. No le saco para nada. Para nada. No le baño. No, sí, claro, le va. Ya. Tengo No, luxación. no sabría decirles, ¿no? No, ya. No. Muy bien. Si ustedes tienen una displasia severa, pueden usarla por 23 horas al día. La displasia severa estamos hablando que es una displasia pura, que yo no tengo inestabilidad, que yo no tengo una maniobra de Barlow positiva, que no tengo nada. Entonces, entre más tiempo esté el arnés, mucho mejor. Pero no quiere decir que si yo le saco el arnés le voy a producir algún daño. Entonces, esto implica que por más severa que sea la displasia, si ustedes tienen displasia pura, sin inestabilidad, ustedes pueden manejar el arnés 23 horas al día, inclusive decirle a la mamá que puede usarla 1 hora para el baño y con cada cambio de pañal retirarle y puede cambiarle la ropa las veces que quiera. Es diferente si yo tengo luxación. Si yo tengo luxación, ustedes tienen que decirle a la mamá, tráigame una ropa especial, tráigame unas medias especiales, porque yo no le voy a quitar el arnés 6 semanas. No se va a bañar 6 semanas y el cambio de pañales exclusivamente a través del arnés, con la ropa que está puesta. 24 horas al día. 24 horas al día, 6 semanas enteras. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo una luxación, yo le dejo al arnés puesto 3 semanas sin sacarle absolutamente para nada, porque cada vez que usted le saque el arnés, la cadera se puede salir y usted ha perdido lo que quería ganar. Y yo le hago un eco. Si el eco me dice que la cadera está reducida, yo le dejo 3 semanas más y completo mis 6 semanas de tratamiento sin sacarle. Si a la tercera semana de estar puesto el arnés, yo le hago un eco y la cadera está por fuera, quiten el arnés. Quiere decir que su tratamiento falló. Y no tengan pena de decirlo, porque ustedes pueden dañar más aún una cadera que le dejan por fuera el acetábulo a abducción máxima. Ustedes pueden dañar el cótilo posterior porque la cadera está rozando la parte posterior del acetábulo, pues está luxada. Y ustedes lo están manteniendo en una posición luxada. Entonces, máximo denle 3 semanas al arnés para saber si ustedes pudieron reducir su cadera con el arnés. Y eso implica que a la tercera semana, nuevamente, sin haberle quitado ni un solo día, le hacen un eco y el eco les va a decir si la cadera está o no está en el sitio. Si está en el sitio, siguen 3 semanas más y luego lo manejan como si fuera displasia. Si no está en el sitio, quítenlo y pasamos a la segunda etapa de tratamiento. ¿Claro o no claro? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Sí. Ok. Siguiente. Sesión 24 horas al día. Ya, perfecto. Entonces acuérdense que es diferente. Los dos usan el mismo arnés, pero la forma de uso para displasia y luxación hasta los 6 meses es diferente. Ok, vamos. Va. De ahí se hacen las radiografías de control. Entonces hay que realizar radiografías para comprobar que la metáfisis femoral proximal está orientada hacia el cartílago trirradiado. Y se debe repetir las radiografías al mes, a los 6 meses y a los 12 meses. Esa era mi pregunta que yo vi en algunos libros que les hacían las radiografías ya con los arnés y otras que decían sin arnés. En esto sí es un poco variable la cuestión del control. Hay gente que en cuestión de displasia, usted no va a ver cambios hasta los 3 meses. Entonces, para mí, por ejemplo, en cuestión de displasia, ¿para qué le pido una radiografía al mes si sé que el tratamiento Muy bien. Ya, Doc. Entonces, bueno, también el uso del arnés hay que saberlo colocar y el tiempo indicado porque este puede tener ciertas complicaciones. Entre las complicaciones tenemos la lesión del nervio crural por una flexión excesiva de la cadera. O sea, no tenemos que superar más de los 90 grados.
y también puede haber una necrosis avascular de la cabeza femoral si es que la abducción es también excesiva. Perfecto, muy bien. Se ha reportado que hasta un 28% puede haber de necrosis con una media de un 5%. Entonces aquí, como vemos en la radiografía que les muestro, hay una necrosis de la cabeza que ha perdido su forma por un arnés mal colocado.